¿no? Les digo, no son monasterios igual, o sea, tampoco son monasterios totalmente iguales a los que conocemos nosotros en Occidente, pero sí son monasterios y les digo, no hay como abadías, no hay inquisición, no hay nada de eso. Entonces, no hay como un tribunal eclesiástico, un tribunal religioso que castigue o que hubiera que castigar a específicamente eso, sino que era la legislación civil, se podría decir, o sea, era el emperador, era las guardias, era todo lo civil lo que penaba la homosexualidad, porque en Oriente, en el cristianismo ortodoxo, no existe como, debe ser, existe la cuestión de la herejía, pero no existe no existen como esos feudos, no existe ese poder que existe en Occidente, y entonces tampoco existe ese tribunal eclesiástico de la iglesia que era como que paralelo al civil, ¿no? No, en el mundo oriental eso es como diferente, eso no pasa. Entonces ahí eso es lo que va pasando poco a poco en el Imperio Bizantino, es como parte de lo que nosotros conocemos o tenemos. Después, ¿qué pasa? Nosotros también vimos la vez pasada que después del Imperio Bizantino llega, desde el Oriente, desde lo que conocemos como Medio Oriente, o sea, más bien desde la península arábiga, y después se va extendiendo poco a poco, llega otra de las grandes religiones que se llama el Islam. Llegan los musulmanes, se expande el Islam, y en el Islam empiezan los árabes a tener una influencia enorme, un poder enorme, pero también llega un momento en que un pueblo que es un pueblo asiático, es un pueblo que está como por ahí entre China, Centroasia, eran así como orientales de ojos rasgados, que esos son turcos de muchos lados. Esos empiezan poco a poco a expandir un imperio, terminan conquistando a los árabes. Después uno de esos tienen un jefe que se llama Otomán, entonces se empiezan a llamar turcos otomanos, se empiezan a mezclar con todas las razas que por ahí, entonces por eso los turcos ahora ya no los vemos con rasgos chinos, pero en realidad salieron de ahí, porque se empiezan a mezclar con todas las razas, y esos turcos poco a poco empiezan a conquistar todo lo que fue el Imperio Bizantino, y hasta el 1400 ellos ya conquistan la ciudad de Constantinopla. Cuando conquistan la ciudad de Constantinopla le cambian el nombre y Constantinopla le ponen Estambul. Y Estambul se convierte en la capital del Imperio Turco Otomano, y los otomanos, se extienden obviamente hasta Constantinopla, conquistan Constantinopla, pero se siguen extendiendo y se extienden hasta Europa. O sea, los turcos llegan hasta la península de los Balcanes. Los turcos llegan, para que se den una idea, la frontera... el Imperio Turco Otomano hizo frontera con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Austriaco. O sea, estaban en Europa, metidos en Europa. Se metieron hasta los Balcanes, se metieron a Bulgaria, a Serbia, a Montenegro, a Bosnia. Y dentro de los Balcanes, pues obviamente también se meten a lo que es Grecia. Entonces a Grecia la conquistan los turcos otomanos, los turcos son musulmanes, y los turcos, el Imperio Turco Otomano se convierte en un imperio islámico. La mayoría o muchísimos de las ciudades y de las ciudades-estado y de las partes del Imperio Bizantino que eran cristianas, se empiezan a convertir al Islam. Sobre todo en Oriente. Ya en Europa no pasa mucho eso, siguen siendo cristianos, incluida Grecia. Grecia se queda como cristiana, pero está dentro de este imperio musulmán. Ahora aquí la homosexualidad pues también obviamente como evoluciona igual la cultura, porque ya es una cultura islámica, ya no es una cultura ortodoxa, aunque los griegos sigan siendo ortodoxos, pero pues ahora sí que están atados al Imperio Otomano. Entonces entonces ahí pues empiezan a adoptar como otro tipo de leyes, ¿no? Lo que se queda y lo que los turcos, el Imperio Turco adopta, y lo que se queda es esta cuestión que les comentaba, como de estos amantes jóvenes como feminizados y que estaban ahí. Eso todavía de hecho se sigue quedando. En el Imperio Turco Otomano igual la homosexualidad pues obviamente está penada también. O sea,
obviamente también es una religión como abrámica, entonces obviamente se considera como algo pecaminoso, como algo que no tiene que ser, entonces también está penada. Pero pues igual sigue habiendo como esta suerte de bueno, o sea, sigue existiendo, ¿no? La homosexualidad, obviamente, aunque esté penada. Entonces, ahora, ¿cómo es que existe? Pues igual la homosexualidad va existiendo un poco como existía en este imperio bizantino, o sea, oculta, pero también era o sea, esta suerte como de tener estos amantes chavitos y feminizarlos, hacer que bailaran. De hecho, eso, por ejemplo, en lugares como Afganistán, hasta la fecha se sigue dando. De hecho, se ha retomado en los últimos tiempos, lo cual también ya es una cuestión pues un poco, bueno, no un poco, mucho delicada, porque pues están hablando de niños de 12, de 15 años y que obviamente pues son llevados a la fuerza. Entonces, durante el gobierno de los talibanes pues eso quedó totalmente prohibido, pero después de que caen los talibanes en Afganistán se sigue dando. Bueno, eso viene también desde un poco esas épocas. Bueno, desde muchísimo tiempo antes, pues Alejandro Magno mismo tenía un esclavo como con esas características, ¿no? Pero en el Imperio Otomano se da eso. Entonces ellos como que empiezan a adoptar. Ahora en el Imperio Otomano y bueno, en todo lo que en todo lo que era el mundo islámico, en todo lo que es el mundo musulmán, nosotros nos podemos acordar o nos podemos dar cuenta que existen los famosos harem, ¿no? Que los harem o haremes eran pues como una suerte de una parte de los palacios o de las casas que estaba dedicado exclusivamente a las mujeres, y donde las mujeres pues eran las que gobernaban, las que tenían todo, eran las mujeres del sultán o las mujeres de los gobernantes. Entonces lo que se da en el Imperio Otomano es que obviamente en el harem pues el sultán, que ahí los que gobiernan son sultanes, pues van con su mujer, no iban con la esposa, iban con las concubinas y hacen como la vida marital y ahí tienen los hijos y todo. Pero el harem era un lugar cerrado y era un lugar aparte del palacio. Entonces cuando los gobernantes y los hombres no estaban en el harem, podían ahora sí que darse vuelo a la hilacha. Entonces ahí tenían también muchos amantes que pues como eran hombres, pues ellos vivía, o sea, la vida estaba fuera del harem. Entonces en los vapores estos, en los famosos baños turcos y en los baños turcos es donde se daban, ¿no? Todos estos como que toqueteos, estos coqueteos, y ahí pues también se tenían los amantes y todo. Pero obviamente, y como estábamos, o sea, como decíamos desde antes, pues eso ya es una cuestión muy oculta. O sea, era normal y era algo como muy ahí sí en el Imperio Otomano era como que un poco más visible, pero no era considerado como homosexualidad ni como mucho menos. O sea, eso era como casi una parte de la vida del sultán, que no era ni siquiera, o sea, era como una especie de tabú. Ahí es cuando ya se empieza a convertir en tabú, porque ya es como algo que puede ser visible y que puede ser como que algo que sí, como que más o menos ahí está, pero de lo que no se habla, de lo que se sabe que es como pecado, de lo que se sabe que es de lo que se sabe que no se tiene que hacer, que se oculta, porque pues obviamente se tenían los amantes, pero ya, o sea, no era como en la Grecia clásica, en donde decías, ay, pues tengo mi amante y con él puedo estar toda la vida. No, ahí era, tengo mi amante, pero ante la sociedad pues tengo que irme al harem y estar con las concubinas y con la esposa, ¿no? Entonces obviamente pues también la homosexualidad femenina y el lesbianismo, pues imagínense los haremes, ¿no? Lo que no podía haber, lo que no podía pasar. Entonces ahí es cuando empieza como un poco este tabú. Eso en la parte musulmana del Imperio Otomano. En la parte cristiana, que era Grecia, pues eso siguen ya con estos igual, o sea, se empieza a poner igual estas prohibiciones, este tabú. Entonces pues poco a poco empieza como a perderse todo eso, ¿no? Y empieza a perderse y a perderse y a perderse, y aparte como habíamos visto también en el episodio como que pasado, como hemos visto en el pasado, los otomanos empiezan a tratar como que a discriminar y a tratar mal a los griegos ortodoxos, y los griegos ortodoxos empiezan a adquirir como esta suerte de nacionalismo en contra de los turcos, ¿no? Que es lo que después los va a llevar a su independencia. Pues también este nacionalismo
tiene su parte, o sea, tiene como que su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero un poco la parte mala es que empieza también en la Grecia ortodoxa y en los países de hecho ortodoxos, empiezan a asociar pues como que todo lo que sea pecaminoso y malo con lo extranjero, ¿no? O con lo dominante. Entonces empiezan a asociar también la homosexualidad con la vida en el Imperio Otomano. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Imperio Otomano y en muchos de los países árabes o los países musulmanes, pues se daba, o sea, si bien la homosexualidad no está como tan visible, lo que sí es más visible y lo que sí es más visto es lo que nosotros conoceríamos como transexualidad. O sea, el hecho de que se adopte el otro género y todo eso sí es muy bien visto y sí es aceptado. De hecho, en el Imperio Otomano, pues o sea, de hecho, por ejemplo, en Turquía desde el siglo XIX la transexualidad, no, desde principios desde el siglo XX, desde hace muchas décadas la transexualidad es legal. En el mismo Irán, por ejemplo, en Persia, pues la transexualidad era totalmente legal y aceptada. O sea, entonces todo eso los ortodoxos lo empiezan a ver como lo extranjero, como lo dominante y por lo tanto como lo malo, ¿no? Entonces, en esa época donde empieza como también ese nacionalismo, es donde en Grecia empiezan también todavía peor y todavía más a condenar a la homosexualidad, porque ya si de por sí había un componente religioso, un componente de la iglesia ortodoxa que te decía que era pecaminoso y que te obligaba como que a vivirlo todavía no... o sea, lo tienes que estar oculto. Ahora, si lo empiezas a asociar también la homosexualidad con lo que hacían los otomanos, pues más todavía, ¿no? Y tú estás en contra de los otomanos, pues obviamente también vas a estar en contra de la homosexualidad. Entonces ahí es cuando ya de plano empieza como toda esta represión. Y esa represión va a durar durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX y hasta apenas ahorita en las últimas fechas está como que más o menos está como que ahí medio que saliendo, pero eso empieza, o sea, es un proceso muy largo que empieza en el Imperio Bizantino, que va durando décadas, siglos, que se va acrecentando durante el Imperio Otomano y que ya en el siglo XIX-XX, pues eso ya es, o sea, ya adquiere muchos componentes, ¿no? Ya es el componente religioso, ya es el componente nacionalista, obviamente en toda Europa, o sea, Grecia, los europeos empiezan a incluir a Grecia dentro del ámbito europeo para pelear contra los turcos otomanos. Y en la Europa del siglo XVI, XVII, pues era totalmente homófoba, entonces también empiezan a adoptar eso. O sea, esto no fue que se empezara a caer, no fue que se transformara de la noche a la mañana, fue un proceso muy largo, fue un proceso en el que, les digo, influye la religión, influye el nacionalismo, influye lo político, influye también cuestiones culturales y poco a poco empieza como a transformarse eso hasta que llegamos ya al siglo XIX o al siglo XX, en donde ya la homosexualidad era totalmente mal vista y totalmente penada. De hecho, por ejemplo, en el Imperio Turco, ya en el siglo XIX, en el Imperio Turco Otomano, la homosexualidad deja de ser, o sea, sí fue mucho tiempo ilegal, ¿no? Como en todos lados, pero en el siglo XIX la convierte en legal. O sea, es de las primeras como que estados o imperios que tenemos registrado que la legalizan, eso en el siglo XIX y en un imperio musulmán. O sea, para que vean, ¿no? Como qué de raras son las cosas, ¿no? Entonces, frente a esa no legalización, pero como que despenalización de la homosexualidad, que tampoco quiere decir que la aceptaran y todo normal, no, o sea, simplemente la despenalizaron. Pero ante eso, pues el nacionalismo griego también reacciona y es como de, pues mira, estos no son sodomitas y son todo lo que se pueda dar, ¿no? O sea, se empieza a convertir como en esta como que lucha cultural. Hay que acordarnos que en el siglo XIX es cuando los griegos se independizan de los turcos, entonces pues obviamente también hay como un sentimiento antiturco todo el tiempo que les dura hasta el siglo XX y les dura yo creo hasta la fecha, el sentimiento antiturco, y a los turcos igual el sentimiento antigriego. Entonces pues empieza como, o sea, la homosexualidad queda ahí, ¿no? Como ese, o sea, queda entre todo ese relajo, entre todo ese desmadre, pues queda como ese chivo expiatorio, ¿no? Entonces ahí es donde se da esa pues esa condena poco a poco de la homosexualidad. Después ya viene pues la Grecia independiente, ya la Grecia del siglo XX, y ya nada más ahora sí para ir cerrando y para ir acabando, pues vamos a ver
cómo era esa, o cómo es un poco esa homosexualidad